Filipenses capítulo 2. Hoy primer día de la semana, hacemos memoria por este medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hacemos memoria de su obra en la cruz del Calvario. Vamos a leer en Filipenses capítulo 2, desde el versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a dejar hasta aquí la lectura en esta mañana, esperando que el Señor bendiga la porción que se ha leído, lo que se ha de escuchar y lo que vaya a seguir por delante en este culto. Amén. Hermanos, hoy es primer día de la semana y gozamos del privilegio de hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo. Gozamos del privilegio de poder recordarle a Él y la obra de Él en la cruz del Calvario. Y qué forma tan única de recordarlo cuando uno comienza a escuchar alguna de las oraciones de los hermanos y aún más considerar su santa palabra. Y empieza diciendo el apóstol: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, Él estando en la condición de Dios, Él estando en la majestad perfecta, Él ya había en su corazón el deseo de entregarse por cada uno de nosotros. El costo tan elevado que tuvo que pagar por cada uno de nosotros no alcanzamos a comprenderlo. Yo leía en una oportunidad sobre las bodas que se hacen en África, en algunos países árabes y demás, y la dote que tiene que pagar un hombre por la esposa es bastante considerable. Es bastante lo que tiene que dar, pero es posible lograr pagar por aquella persona. Pero en este caso estamos hablando de que el Dios Todopoderoso iba a pagar algo tan grande, tan enorme, que ni que todos nosotros juntásemos el oro de la tierra y lo pusiésemos a disposición a Él por un alma, pudiésemos llegar a pagarla. Sin embargo, Él ya había desechado el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él se despojó de todo. Se hizo semejante a una de sus creaciones. Y estando en esa condición, se humilló hasta la muerte. ¿Sabe algo? Él no podía morir porque Él es santo. Él es perfecto. En Él no hay pecado. Y por más que quizás hubiese sido golpeado, maltratado, herido, Él no podía morir. Pero qué imagen tan única el considerar a nuestro Dios en aquella cruz, al Señor Jesucristo en aquella cruz, extendido de manos, de brazos y de pies, extendido en aquella cruz, entregando su vida por nosotros, viles pecadores. A mí me lleva a preguntarme en más de una ocasión, ¿por qué me amó? ¿Qué de bueno vio en mí si en mí no hay nada bueno? ¿Por qué me consideró? ¿Por qué a mí? ¿Sabe algo, hermano? Uno se pregunta tantas cosas cuando comienza a considerar este tipo de porciones y humanamente no llegamos a comprender por qué nos amó. ¿Por qué decidió entregarse por mí? Esa palabra que tanto repetimos en las oraciones: amor, me amó, me ama, me amó, amor.
realmente no llegamos a comprender la magnitud de esa palabra, de esa muestra dada de Él para con nosotros. Él se despojó de todo. Él se deshizo de todo. Tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. El Creador tomó forma de una de sus criaturas. Y estando en esa condición se humilló. Miren, nosotros para reconocer y pedirle disculpa a alguien somos bastante testarudos. Para nosotros es una humillación. Para nosotros es difícil reconocer que nos hemos equivocado, que hemos fallado, incluso con nuestra propia familia, con nuestros propios hijos, con nuestras propias esposas, madres, padres. Nos es difícil reconocer, porque para nosotros es humillarse. Pero Él se humilló por amor. ¿Qué habría en la mente del Señor cada vez que era maltratado, golpeado, azotado? ¿Qué había en el corazón del Señor en el momento que era blasfemado y era golpeado, meciada sus barbas de un lado al otro, lleno su cara de esputos? ¿Qué había en el corazón del Señor cuando sus manos eran aladas y puestas en aquel madero y horadadas por aquellos clavos? Como aquel hombre que era maltratado de esta manera, sin misericordia alguna, aún en esa condición, podía amar a aquellos que le estaban haciendo aquel mal. Como estando extendido entre cielo y tierra, seguramente mi nombre en su pensar, y estando allí, sabiendo lo que había hecho, lo que hice y lo que haré, me amaba. ¿Sabe algo? Nosotros somos de los que nos hacen algo malo y comenzamos a perder el cariño, el afecto por esa persona que nos ha hecho algo malo. Somos de los que nos dicen algo que nos pueda herir o hacer sentir mal y lo que sentimos por aquella persona comienza a desaparecer. Pero nuestro Señor en aquella cruz, habiendo sido insultado, maltratado, lastimado, blasfemado, habiendo sido puesto en aquella cruz como un vil malhechor, injuriado por aquel pueblo que le observaba, él aún más los amaba. Siempre escuchamos de hermanos que él pudo haber clamado en aquel momento y una legión de ángeles habría bajado y habría acabado con todos los que estuviesen allí. Que pudo haber abierto su boca y haber hecho que descendiese fuego del cielo y haber consumidos a todos. Pero su amor excede nuestro pensar. Pero esa última parte del versículo 8, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sinceramente, hermano, cuando considero aquella porción donde que estaba postrado su rostro a tierra, clamando, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga como yo, sino como tú. Cuando aquella escena, al considerar su palabra, viene a mi mente, me hace pensar en la sujeción completa al Todopoderoso. Él se hizo obediente hasta la muerte. Mire, yo creo que si alguno de nosotros nos dijesen que tuviésemos que entregar nuestra vida por un hijo, uno no la piensa. Pero si me dijesen que debiese entregar mi vida por alguien que es un malhechor, que hizo tanto mal, que ha hecho tanto mal, yo no lo haría. Pero pensar que Él lo hizo por mí.
Quizás diciendo como el apóstol que uno no es nada, que es como un gusano, que por qué me amó. ¿Cómo será nuestra reacción en el momento que el Señor haya arrebatado a su iglesia y estemos delante de su presencia? Le hemos de contemplar como el que me amó. Hemos de ver sus heridas sabiendo de que las padeció por mí, las llevó por mí. Una vez en una predicación escuché a un hermano que ilustraba el amor de Cristo con un accidente que había pasado. Dice que hubo un incendio en algún sitio en su oportunidad y aquel incendio comenzó a consumir todo. Y había una familia y había una mujer que estaba allí tratando de proteger a su hijo y entre sus brazos lo colocó y comenzó a quemarse su brazo, sus manos y comenzó a arder todo esto, pero la llama no llegaba al hijo. Y lo protegió de tal manera que su brazo estaba comenzando a consumirse. En ese momento llegaron los rescatistas, los bomberos y pudieron sacar a esta mujer con su hijo. Al crecer, ese muchacho hacía desprecio a su madre. Le daba asco tocarla, porque para él era horrible porque su mamá tenía las manos tan ásperas, porque tenía esas cicatrices, porque tenía aquellas marcas. Él no comprendía. Y cada vez que esa mujer con tanto amor se acercaba a acariciarlo a él la rechazaba. Un día su padre se percató del gesto de desagrado de él para con su mamá y él le dice que no le gustaba que su mamá le hiciese cariño porque lo lastimaba, porque sus manos estaban dañadas. ¿Por qué sus manos estaban así? Y él le dice que cuando él estaba pequeño y él estaba trabajando, ocurrió un gran incendio que comenzó a consumir su hogar. Dice, y tu madre para protegerte te cubrió con su brazo. Y esas heridas que ella tiene son la muestra de su amor para contigo. Eso que tú tanto rechazas fue la entrega de ella para protegerte a ti y que nada te pasase. Cuando este muchacho oyó estas cosas, se conmovió en su corazón, abrazó a su madre, le dio besos, tomó su mano y le decía, qué manos tan hermosas. ¿Sabe algo, hermano? Nosotros cuando contemplemos al Señor vamos a ver sus heridas, vamos a ver su costado perforado, vamos a ver sus manos horadadas y sus pies horadados y podremos decir, es por mí, las llevó por mí. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz y esto fue por mí. Mira, hermano, gozamos del privilegio de poder hacer memoria de Él en esta mañana y que a pesar de las dificultades, a pesar de esta pandemia que ataca, podemos estar por este medio, mantenernos calientes y recordar los unos con los otros quién nos amó, quién aquel que se despojó de todo, tomó forma de siervo semejante a los hombres. Se puso en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz por mí. En esta mañana adoramos a uno que para el mundo murió. Adoramos y alabamos a uno que para el mundo estuvo en una cruz y para muchos estuvo en un sepulcro. Pero su palabra revela que Él resucitó. Resucitó de entre los muertos y hoy está en alta majestad. Desde donde en alguna vez descendió por amor a mí. Donde estando allí me miró y me contempló y tuvo misericordia. Donde estando allí ya me había amado. Qué expresión tan hermosa, con amor eterno te he amado. Desde antes de que el tiempo fuese hasta ahora, Él ya me había amado.
Desde que antes de la creación existiese, Él ya me había amado. Ya había decidido entregarse por mí. Me había mirado con misericordia, con compasión. En esta mañana es a Él a quien recordamos. En esta mañana es memoria de Él que hacemos. Hacemos memoria de uno que se entregó, que se dio a plenitud y lo hizo por amor y amor a mí. Qué privilegio tenemos nosotros en esta mañana. Ayer conversábamos con una hermana y esta hermana se congrega en una denominación y ella dice, nosotros participamos de la cena físicamente cuando no estaba la pandemia, una vez cada 3 meses. Y a mí particularmente eso me chocó. ¿Y cómo hacer eso cada 3 meses con lo olvidadizo que somos? ¿Cómo no tomar cada primer día de la semana como hacemos nosotros para recordarle a Él? ¿Cómo dejar pasar tanto tiempo? ¿Sabe algo? Hay hermanos que solamente hacen memoria del Señor el domingo, pero también he conocido de hermanos, y ojalá esa sea la práctica de todos nosotros, que hacen memoria de Él todos los días, a cada momento. Hacen memoria de Él a cada instante. Hermanos, nuestro tiempo acá, nuestros días, son cortos y son insuficientes para agradecerle a Él lo que Él ha hecho por nuestras almas. Es poco el tiempo para poder agradecerle la salvación que Él nos ha dado. Pero gracias al Señor, que la eternidad tiene un principio y no tiene fin, y que nosotros estaremos en una eternidad perfecta, adorando, alabando, dando la honra y la gloria a Él que es digno y lo merece. En esta mañana damos gracias al Señor porque su pueblo puede reunirse a hacer memoria de lo que Él ha hecho por nuestras almas. Que el Señor nos ayude a hacer memoria en todo momento, a recordar quién nos amó primero, a recordar que el que nos amó se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero que ahora resucitó y está en alta majestad, y llegará el momento donde hemos de estar con Él por la eternidad. Que el Señor bendiga su palabra.